Los movimientos estudiantiles son expresiones de protesta, organización y acción colectiva lideradas por estudiantes que buscan promover cambios sociales, políticos o educativos. Estos movimientos suelen surgir en respuesta a situaciones de injusticia, desigualdad o insatisfacción con políticas gubernamentales o institucionales. En el contexto mundial, los movimientos estudiantiles han tenido una influencia significativa a lo largo de la historia. Han contribuido a cambios importantes, como la lucha por los derechos civiles, la democratización de la educación y la resistencia a regímenes autoritarios. Ejemplos icónicos incluyen el movimiento estudiantil de 1968 en Francia, las protestas estudiantiles en la primavera árabe y las recientes manifestaciones lideradas por jóvenes en todo el mundo por la acción climática. En Colombia, los movimientos estudiantiles han sido históricamente relevantes. Han jugado un papel crucial en la defensa de la educación pública, la inclusión de grupos marginados, la promoción de la paz y la denuncia de la violencia y la corrupción. Un ejemplo emblemático es el movimiento estudiantil de 2011, conocido como el Movimiento Estudiantil por la Defensa de la Educación Pública, que se opuso a la reforma a la Ley 30 que buscaba modificar el sistema de educación superior en el país. En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, los movimientos estudiantiles también han tenido un impacto significativo. Los estudiantes de la UPTC han participado en protestas y movilizaciones en defensa de la educación pública, la autonomía universitaria y otros temas relevantes para la comunidad estudiantil. Estos movimientos han contribuido a generar conciencia sobre los problemas que enfrenta la universidad y han presionado a las autoridades para que tomen medidas para abordar estas preocupaciones. Entre los movimientos estudiantiles más importantes en el mundo se encuentran el movimiento estudiantil de Francia. Fue una serie de protestas y huelgas que comenzaron en la Universidad de Nanterrete y se extendieron por todo el país, convirtiéndose en uno de los momentos más importantes de la historia francesa del siglo XX. Los estudiantes protestaban contra el sistema educativo, la represión política, la sociedad de consumo y el autoritarismo de gobierno de Charles de Gaulle. Las protestas se intensificaron con la participación de trabajadores y sindicatos. Todo esto llevó a una huelga general que paralizó el país durante varias semanas. El movimiento estudiantil en el contexto de los derechos civiles en Estados Unidos fue una parte integral del movimiento más amplio por la igualdad racial y la justicia social que tuvo lugar principalmente durante la década de 1960. Los estudiantes desempeñaron un papel crucial en la lucha por los derechos civiles, organizando protestas, sentadas, marchas y diferentes formas de resistencia pacífica. La participación estudiantil fue un elemento fundamental del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Aportaron energía, organización, compromiso y moral a la lucha por la igualdad racial y la justicia social. Los estudiantes checoslovacos abrazaron las reformas propuestas y exigieron cambios más radicales hacia una sociedad más abierta y democrática. Ellos organizaron manifestaciones, mitines y ocupaciones de edificios universitarios en apoyo a las reformas políticas y en protesta contra la intervención soviética en los asuntos internos de Checoslovaquia. Sin embargo, toda esta protesta se vio sofocada debido a la intervención militar de las tropas del Pacto de Varsovia, lideradas por la Unión Soviética. Y a pesar de esto, ellos dejaron un legado de resistencia y lucha por la libertad y la democracia en Checoslovaquia y en otros lugares. El movimiento comenzó con una serie de protestas estudiantiles en la Ciudad de México, especialmente en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Los estudiantes exigían reformas políticas y sociales, así como una mayor libertad de expresión y respeto a los derechos humanos. También demandaban justicia para estudiantes detenidos y liberación de presos políticos.
Fue un momento histórico para México. Aunque fue brutalmente reprimido, su legado sigue vivo en la memoria colectiva del pueblo mexicano y en su lucha por la justicia y la libertad. Conocido como la Revolución de los Paraguas, fue una serie de protestas masivas y pacíficas que se llevaron a cabo en la propuesta del gobierno chino de introducir un sistema electoral que limitaría la libertad de elección de los candidatos en las elecciones del territorio. Miles de manifestantes, en su mayoría estudiantes, ocuparon las calles del distrito financiero de Hong Kong, exigiendo una reforma política genuina y el derecho a elegir libremente a sus líderes, utilizando paraguas como símbolo de resistencia pacífica. Los manifestantes establecieron campamentos improvisados en varias ubicaciones de la ciudad y bloquearon carreteras principales durante semanas. Aunque las propuestas no lograron obtener concesiones significativas del gobierno chino, el movimiento estudiantil de 2014 dejó un legado duradero en Hong Kong y en la conciencia global. Puso de relieve las aspiraciones democráticas y la determinación de los ciudadanos de Hong Kong para defender sus derechos y libertades. El movimiento estudiantil en Chile fue una serie de protestas masivas lideradas principalmente por estudiantes universitarios y secundarios que exigían una reforma profunda del sistema educativo chileno, así como cambios en otras áreas sociales y políticas del país. Uno de los desencadenantes de estas protestas fue el aumento del precio del transporte público en Santiago en octubre de 2019. El movimiento estudiantil no logró todas sus demandas de inmediato, sin embargo tuvo un impacto significativo en la política y sociedad chilena. En octubre de 2020 los chilenos votaron abrumadoramente a favor de redactar una nueva constitución en referéndum histórico, lo que refleja el deseo del cambio y reforma expresado por los manifestantes. Los comuneros de la UIS. En 1964, la UIS por parte de las directivas fueron capaces de catalizar el descontento de miles de personas en la Plaza de Bolívar en Bogotá, sin mayores pretensiones que las de reivindicar ciertas insatisfacciones. Colombia entera fue testigo de cómo la determinación de 28 alumnos por algunas inconformidades de ese momento de la Universidad Industrial de Santander por parte de las directivas. Los jóvenes salieron en la mañana del 7 de julio de ese año desde Bucaramanga a pie hasta la capital del país. La prensa local empezó a hacer eco de la noticia y obligó a los grandes medios nacionales a registrar el hecho entre sus páginas. Se les conoció como los comuneros del siglo XX y a su peregrinaje llamada la Marcha del Triunfo. El 21 de julio alcanzaron la tan ansiada plaza capitalina. Cerca de 500.000 personas lo recibieron en las inmediaciones de ese enclave icónico con flores y pañuelos blancos. A su regreso a Bucaramanga y tras largas conversaciones entre los representantes de los estudiantes de la UIS y las directivas, se levantó la huelga estudiantil que ya sumaba 2 meses y que había sido el detonante de la movilización de los 28 jóvenes. Se acordó dar mayor representación de las asambleas estudiantiles en la toma de decisiones, mejoramiento de la calidad y eficiencia del profesorado, respeto a la libertad de cátedra y expresión, y una reforma de los estatutos generales de la universidad, entre otros. Abanderados del cambio. El movimiento estudiantil de 1971 representa la mayor movilización de esta índole en la historia de Colombia, involucrando a las universidades privadas y públicas del país. Fue la primera vez que una protesta de estudiantes logró congregar a otros sindicatos y gremios. Aunque las protestas se iniciaron en enero de ese año, el hecho que desencadenó el paro estudiantil a nivel nacional fue el asesinato de 20 personas en la Universidad del Valle. Durante una manifestación reprimida por el ejército, a partir de ese momento se sucedieron los enfrentamientos entre estudiantes y la fuerza pública de las universidades del país, como la Nacional, la del Cauca y la de Cartagena. La fuerte represión provocó una mayor unión entre las asambleas de estudiantes de todo el territorio que se materializó en la elaboración del Programa Mínimo de Movimiento Nacional Estudiantil. El documento sentó de un punto muy importante.
el que hablaba de abolir los consejos superiores universitarios, conformados por representantes de los gremios y sectores extrauniversitarios, y modificarlos por un organismo integrado por estudiantes, profesores, rectores y un portavoz del Ministerio de Educación. El gobierno, por su parte, expidió el 25 de junio el decreto 1259, por el cual le otorgó a los rectores las facultades que antes tenían las demás autoridades universitarias. Los desencuentros y el paro continuaron hasta el mes de septiembre, cuando el Estado y los estudiantes llegaron a un acuerdo, por el que se constituyó el nuevo gobierno universitario. Disueltos en 1972, a pesar de la brevedad de los logros, el movimiento estudiantil del 71 venció el poder de convocatorio de la juventud para presionar a los entes gubernamentales. El movimiento de la Constituyente. Tras el asesinato del aspirante a la presidencia Luis Carlos Galán el 11 de marzo de 1990, un grupo de estudiantes de universidades públicas y privadas propusieron la inclusión de la séptima papeleta. Los colombianos estaban convocados a votar para elegir sus representantes en el Senado, Cámara, Asamblea Departamental, Consejo, Alcaldías y Juntas Administradoras Locales. En total 6 papeletas, pero faltaba una adicional, o eso consideraron un grupo de estudiantes de universidades públicas y privadas que propusieron la inclusión de la séptima, que pretendía el planteamiento de una reforma constitucional. Los periódicos publicaron la papeleta entre sus páginas para que el ciudadano la recortara y la introdujera en la urna. La consulta logró el apoyo de unos 2 millones de personas, aunque la registraduría no la reconoció como válidas. Esta situación de apoyo masivo a la consulta provocó que el gobierno finalmente legalizara esta papeleta por el decreto y se facultara a la organización electoral. La victoria del sí precipitó una nueva constitución, la del 91. Resurrección estudiantil. Tras 20 años sin manifestaciones estudiantiles, el movimiento estudiantil logró en 2011 desafiar a un gobierno entero y parar una reforma. La reforma planteada por el presidente Juan Manuel Santos y su ministra de Educación de ese entonces, María Fernanda Campo, para reformar la Ley 30 que reglamenta la educación superior en Colombia. Los universitarios comenzaron a organizarse, dando origen a la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, responsable de las grandes marchas que se convocaron para las siguientes semanas, rechazando la reforma que se pretendía incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. El gobierno, desoyendo las proclamas de los jóvenes, decidió radicar el proyecto ante el Congreso de la República, generando malestar entre la comunidad académica. 32 universidades públicas del país declararon un paro nacional indefinido hasta que Santos reconsiderara su postura y formulara una nueva reforma. Finalmente, el 11 de noviembre, el mandatario retiró la propuesta y los estudiantes dieron por finalizada la huelga que los tenía apartados de las aulas de clase. La generación de la paz. Un grupo de universitarios canalizó todo ese enfado y frustración en torno al movimiento estudiantil que desde las movilizaciones de 2011 estaba aplacado y disperso, con una clara vocación social y política. Después de la victoria del no en el plebiscito por la paz, el 2 de octubre de 2016, estudiantes de universidades públicas y privadas de Bogotá convocaron multitudinarias marchas que lograron unir a más de 50.000 ciudadanos en la Plaza de Bolívar. Estudiantes de 30 universidades de todo el país se unieran a esta causa y replicaran la iniciativa de las marchas de sus respectivas ciudades, al margen de si en el referendo habían votado por el sí y por el no. Fue el primer paso para trazar el camino hacia la reconciliación nacional y el preámbulo de la implementación de los acuerdos de paz con los que se inauguró una etapa histórica para Colombia, la del fin del conflicto armado. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, a lo largo de sus 70 años, ha evidenciado diferentes movimientos sociales. Entre los más importantes se encuentran Movimiento por la Autonomía Universitaria, 1970 y 1980. Durante estos años hubo importantes movimientos estudiantiles en Colombia. Los estudiantes se movilizaron en contra de políticas gubernamentales, lucharon por la autonomía universitaria y demandaron una educación más accesible y de calidad. Sus objetivos se centraron en defender la autonomía de la universidad para la toma de decisiones académicas, administrativas y financieras, sin la necesidad de una entidad externa. Esto implica resistir intentos de control político o económico del gobierno o de otras instituciones. Se caracterizó por mostrar una organización estudiantil para la defensa de la autonomía universitaria mediante protestas,
asambleas, comunicados públicos y posiblemente algunas negociaciones con entes gubernamentales. Mostró un énfasis en la importancia de la autonomía para preservar la calidad académica, la libertad de cátedra y la democracia interna de la institución. Se generaron movilizaciones pacíficas, pero enérgicas, para resistir cualquier intento de intervención externa que amenace con la autonomía de la universidad. Movimiento por la Educación Pública, 1999. En este año se produjeron protestas estudiantiles en varias universidades, incluidas la UPTC, en respuesta a reformas propuestas por entidades gubernamentales sobre la educación superior. El objetivo de este movimiento social estaba centrado en una educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad, como un derecho fundamental y un bien social. Se caracterizó por demandas hacia la financiación estatal para las universidades públicas, así como para una mejora en su infraestructura, en sus programas académicos y en el bienestar estudiantil. En este movimiento se vio una participación de varias coaliciones, alianzas de otros grupos sociales, como sindicatos y organizaciones de derechos humanos que ampliaban el apoyo hacia las demandas estudiantiles. En este movimiento se usaron estrategias de sensibilización pública y de presión política para influir en las decisiones gubernamentales relacionadas a la educación superior. Protestas contra la reforma a la Ley 30, 2011. Durante las protestas de 2011, el objetivo general se centraba en oponerse a las reformas propuestas hacia la Ley 30, ya que podían afectar de manera negativa la financiación, calidad y accesibilidad a la educación superior en Colombia. Estas se caracterizaron por movilizaciones estudiantiles masivas dentro de las universidades, incluyendo la UPTC, con participación de estudiantes, profesores y trabajadores universitarios. Se realizaron marchas, toma de edificios, paros estudiantiles y manifestaciones públicas para expresar el rechazo total hacia las reformas propuestas. Se evidenció el uso de medios de comunicación y redes sociales para difundir información sobre las consecuencias negativas que traían dichas reformas y buscaron apoyo público. Protestas para la financiación de la educación, 2018. Los estudiantes de la UPTC se unieron a las protestas estudiantiles a nivel nacional contra la financiación insuficiente de la educación pública y otras preocupaciones relacionadas con la educación en Colombia. Los objetivos de esta protesta se centraron en exigir una mayor inversión respecto a la educación para garantizar un acceso más equitativo, mejorar la calidad y llegar a obtener una gratuidad en la educación. Se caracterizó por protestas y movilizaciones dirigidas hacia resaltar la importancia de la educación como un derecho humano y una herramienta para el desarrollo social y económico del país. Se realizaron campañas de concientización sobre la financiación de la educación y su impacto en la sociedad en general. Se crearon propuestas concretas para políticas públicas que aumenten la inversión estatal en educación y que redistribuyan de mejor manera los recursos para llegar a beneficiar a los sectores más vulnerables. Para finalizar, es importante tener en cuenta cada uno de estos movimientos estudiantiles, ya que lo que estos buscan es una transformación social y un bien colectivo.